Como te comentaba hace unos momentos, el día de hoy, hermanos, Dios quiere entregar muchas llaves espirituales. Dios quiere traer confirmaciones, quiere traer revelación, quiere traer enseñanza. El título del tema de hoy es Caminando hacia nuestro destino. ¿Cuántos de ustedes saben que tienen un destino de parte de Dios? Levanta tu mano si realmente lo sabes, si lo crees. Ok. ¿Cuántos de ustedes día a día o de tiempo en tiempo se encaminan a ese destino? Es más, ahí te doy un cambio de pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben cuál es su destino en Dios? Ok. ¿Y cuántos de ustedes se encaminan de tiempo en tiempo a ese destino? Ok. El día de hoy vamos a comprender, iglesia, bíblicamente, cómo caminar hacia nuestro destino. Y no solo cómo caminar hacia nuestro destino, sino también cómo mantenernos caminando en nuestro destino hasta llegar al cumplimiento. Amén. Te voy a pedir para esto que me acompañes a Génesis capítulo 2, versículo del 4 al 7. Génesis capítulo 2, versículo del 4 al 7. Dice así la palabra. Entonces Jehová dio, ya está en el 7. Dice el 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre ¿qué? Un ser viviente. Fíjate bien, en el versículo 4 la palabra de Dios nos habla de los orígenes. ¿Qué es un origen? ¿Qué significa la palabra origen? Es un inicio, es un principio de todo. Cuando tú hablas de origen, hablas de lo que origina, de lo que inicia algo, ya sea pequeño, mediano, grande, ya sea por un tiempo, por mucho tiempo o por todo lo que te resta de vida. Entonces aquí la palabra de Dios nos está hablando de principios espirituales de orígenes. Y Dios dice en el versículo 7, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es importante, hermanos, que nosotros nos preguntemos el día de hoy, ¿por qué motivo es que nosotros fuimos creados por Dios? ¿Para qué? Esto nos va a dar un sentido de orientación muy grande en nuestro diario vivir. ¿Por qué y para qué es que fuimos nosotros formados por Dios? Uno, para que tuviéramos comunión con Él, vida eterna, y por siempre estuviéramos alabándole y adorándole. Amén. ¿Qué nos da a entender esto, hermanos? Que cada uno de nosotros, el origen de cada uno de nosotros en esta tierra, no es casual y no es en vano. Muchas veces quizás nosotros podemos ir por la vida así como que al ahí se va, como que pues la vida me llevó por aquí y ahí voy echándole ganas para tratar de salir adelante. Pero la palabra de Dios enseña que cada uno de nosotros tiene un origen y por ende tiene un motivo de ser y de estar en la tierra. Aquí en este momento la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que cuando Dios decidió formar al hombre del polvo de la tierra, uno, Él sopló aliento de vida, y dos, el resultado es que el ser humano fue un ser viviente. ¿Qué tiene esto con caminando hacia nuestro destino, que es el tema? ¿Qué tiene esto que ver?
Fíjate bien, la palabra aliento, digo, no sé si sepas o si se te venga a la mente, pero así se llama la iglesia. La palabra aliento viene de la raíz neshami o neshama, del original hebreo neshama, que significa viento, respiración y espíritu. Repito, la palabra aliento viene de la raíz hebrea neshama, que significa viento, respiración y espíritu. Entonces, algo que nosotros debemos de comprender, hermanos, es que los orígenes de todo comienzan con un neshama de Dios. En este caso, en Génesis, el ser humano fue formado y fue creado por Dios. Pero ¿hasta qué momento el ser humano se convirtió en un ser viviente? Hasta que Dios sopló aliento de vida sobre de él, amén. ¿A qué quiero llegar con esto, mi hermano, mi hermana? Este soplo de aliento de vida no es solamente una vez en tu vida cuando tú naces. Te repito, neshama significa viento, respiración y espíritu. Muchas veces en el transcurso de tu vida, Dios está soplando aliento de vida, está soplando espíritu sobre áreas específicas de tu vida. A eso es a lo que quiero llegar el día de hoy, con caminando hacia nuestro destino. Obviamente, cada vez que Dios sopla aliento de vida, cada vez que Dios coloca espíritu en el ser humano, hermanos, es con la finalidad de que nos encaminemos a nuestro origen, al destino que Dios nos ha preparado. ¿Por qué te digo que Dios trae muchos neshama, muchos aliento de vida en el transcurso de nuestro diario andar? Porque las circunstancias adversas muchas veces, hermanos, nos cambian del camino y del destino que Dios tiene trazado para nosotros. Por ejemplo, yo conozco personas que andaban conmigo en el tiempo de preparación para un pastoreo, que sabían que Dios los había llamado a un pastoreo en lo profético. Y de repente circunstancias de su vida provocaron que ellos se apartaran de seguir caminando en la dirección que Dios les había destinado. Yo soy testigo que muchas veces cuando ellos estaban tomando decisiones de si seguir firmemente en lo que Dios tenía para ellos y de creerlo, o de salir por alguna vertiente, una oportunidad que te hacía respirar por un momento, yo vi cómo el Espíritu Santo vino y sopló sobre de ellos aliento de vida, cómo puso espíritu en ellos y puso neshama. ¿Cómo es que sucedía esto? De repente ellos estaban en la presencia de Dios, salían de un tiempo de adoración, de lectura bíblica, y me decían frases como las siguientes. Oye, Rubén, fíjate que estaba adorando y sentí claramente que el Señor me decía el versículo que comenta así: trabaja por las cosas que son para vida eterna, no para las temporales. Le digo, está fuerte, ¿y eso qué está provocando en ti? Me dice, ¿sabes qué? Siento como que el Espíritu Santo me está llenando y como que me está diciendo, hey, no te rajes, este es el camino. Ok. Ahí nosotros podemos ver que esta persona está viviendo situaciones adversas, y en esos momentos claves, para que no cambiara su origen, el motivo por el cual Dios los trajo a esta tierra, en la presencia de Dios, Dios soplaba aliento de vida. Te puedo hablar en mi caso, ellos no perseveraron. En mi caso muchas veces, como 3, yo llegué a decirle a Dios la frase siguiente: oye Señor, ¿será que me imaginé que tú me llamaste a pastorear y a levantar iglesias? Una frase todavía peor: oye Señor, ¿será que tendré que regresar a Monterrey derrotado y como el loquito que dejó todo siguiendo una ilusión, algo ilusorio? Y en esos momentos, estando en la presencia, llegaba el neshama de Dios, llegaba ese viento, esa respiración divina, ese espíritu, y me decía, Rubén, no, yo te llamé con un propósito, tú estás aquí por voluntad mía. Y me empezaba a recordar todas las señales y todo el camino que me había hecho andar.
Déjate digo que esto aplica, iglesia, en cualquier área de tu vida. Tanto para perseverar en las cosas de Dios, como para perseverar en el trabajo, en una relación matrimonial, en la relación correcta con tus hijos. De tiempo en tiempo tú necesitas este neshama. Pero ahorita estamos hablando aquí en Génesis de que ese aliento de vida de Dios siempre es el origen de lo que vale la pena, de lo que trae un cambio radical para bien. ¿Cuántas veces tú has estado en momentos de tu vida donde ya no sabes qué hacer, ya no sabes cómo hacerle, te presentas ante el Señor y traes aliento de vida? ¿Te ha pasado? Sí, levanta tu mano. Ok. El día de hoy vamos a comprender cómo eso tiene un propósito bien claro y bien definido. No es solamente crear un bienestar en nosotros, que obviamente también es una de las finalidades, pero no es la primera finalidad. La primera es que tú sigas caminando por el camino y la senda que Dios destinó para tu vida. Vamos a ahondar más en esto. Vayamos al Salmo 23, capítulo 1. Salmo 23, 1, para que quede más asentado esto. ¿Recuerdas qué fue las señales físicas que acontecieron cuando el Espíritu Santo en el libro de los Hechos vino a la tierra? ¿Sí te acuerdas que dice la Biblia 2-3 versículos antes? Dice que vino un viento recio que llenó todo el lugar, ¿verdad? Neshama, ¿qué significa? Viento, respiración y espíritu. Entonces ahí lo que está diciendo la Biblia es que el Espíritu Santo estaba entrando de manera poderosa. Salmo 23, 1 al 6 dice lo siguiente: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Fíjate bien, en los primeros 3 versículos, la palabra de Dios nos está hablando una verdad que no cambia, una verdad inmutable. ¿Cuál es? Que Dios es nuestro pastor, también es nuestro Padre, y que por eso nada nos va a faltar. Nada de qué, de lo que realmente es necesario en la tierra, de lo que realmente vale la pena. De ahí vemos hasta el versículo 3 que Dios nos habla de descanso, nos habla de reposo, nos habla de confort en nuestra alma. Y para llegar a ese descanso, reposo y confort, dice al final del versículo 3, me guiará por sendas de justicia. Un camino, hermanos, se emprende cuando tú tienes pensamientos y sentimientos, y sobre esos pensamientos y sentimientos tomas decisiones. Y cuando sobre esos pensamientos, sentimientos tomas decisiones y las aplicas, en ese momento lo que tú pensaste y sentiste se convierte en un camino para ti. Amén. Por ejemplo, un joven puede decir, ¿sabes qué? Puede pensar, yo decido estudiar en tal escuela, en tal universidad, tal carrera. Es un pensamiento, es un sentir. En el momento que él lo decide y emprende esa dirección, ese pensamiento se convirtió en un camino. Amén. Aquí la palabra de Dios nos habla de sendas. ¿Qué es una senda? Es un camino también, hermanos, pero ya más comprometido. Es un camino ya más avanzado y más comprometido. Por ejemplo, yo conocí mucha gente ahí en Monterrey que entraba a medicina y era el camino que decidían. Pero en primer semestre le llaman el filtro ahí,
En primer semestre, más del 50% de los alumnos que lograban entrar desistían de la carrera. Ellos habían tomado la decisión de andar por un camino, lo habían emprendido, pero para que se convirtiera en una senda, podríamos llamarlo, todos aquellos que ya van en quinto, sexto grado. ¿Sí se comprende esto? Alguien que ya en ese camino que tomó la decisión y empezó a andar, se esfuerza más, se confirma más, le echa ganas y hace que vale la pena. ¿Por qué? Porque comprende que ese es su origen y el motivo por el cual está aquí en la tierra. El día de hoy Dios nos va a estar recordando, hermanos, el camino y el destino por el cual nosotros estamos aquí en la tierra, por el cual nuestra familia es quien es, por lo cual vivimos donde vivimos, trabajamos donde trabajamos, nos congregamos donde nos congregamos. Si tú crees en la soberanía de Dios y que Él existe, que yo sé que lo crees, si no, no estarías aquí, tú debes de saber que también hay un camino que Dios preparó para ti. Y tú debes de reconocer que dice el versículo 4 del Salmo 23, que aunque en momentos de tu vida sientas que andas en valle de sombra de muerte, dicho de otra manera, ya no ves por dónde, no debes de temer mal alguno porque Dios está contigo. Y fíjate bien, dice, su vara y su cayado te van a infundir aliento. Aquí la palabra aliento tiene otra connotación, iglesia. También viene de la raíz griega neshama, nashama. Pero aquí, en este versículo, significa inspiración divina al intelecto. Entonces vamos a comprender esto, es muy interesante. ¿Qué significa la palabra neshama aquí? Inspiración divina dirigida al intelecto. ¿Qué significa la palabra vara? Es un utensilio que Dios utiliza para traer corrección, ¿de acuerdo? Vara lo interpretamos como corrección. ¿Qué podemos interpretar por la palabra cayado? Un instrumento que da dirección, ¿de acuerdo? Entonces aquí dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Infundir significa lo siguiente. Yo te dije que estuvieras bien atento, hay mucha información para ti hoy. Infundir significa hacer que una persona pase a tener un sentimiento, una idea o un comportamiento distinto al habitual, por influencia de razones y motivos dados por otros. O dicho de otra manera, es causar en el ánimo un impulso moral y afectivo que te saque adelante. Entonces fíjate bien, vamos a comprender esto. Dios nos está diciendo, mi vara y mi cayado siempre te va a infundir aliento. ¿Para qué es la vara? Para corregirte. ¿Para qué? Para que no te salgas del camino que te va a llevar al destino que Dios tiene para ti. Porque es ahí, iglesia, donde tú encuentras tu plenitud. Es ahí donde por lo demás, decía el apóstol Pablo, cada día lo ves como un regalo cuando te encuentras en esa postura. Cada día lo ves como una grande oportunidad. Cada momento en la presencia de Dios lo ves como un grande privilegio. ¿Por qué? Porque conoces tu origen, sabes a qué has venido y comprendes que te vas encaminando en la dirección correcta. Dice la Biblia que cuando Dios nos infunde aliento, suceden dos cosas en el versículo 5. Lo primero es que Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de los angustiadores. Y lo segundo es que unge nuestra cabeza con aceite y nuestra copa está rebosando. ¿Qué significa o qué conlleva la palabra unción? Es la presencia de Dios, lo que provoca que la presencia de Dios tenga una comunicación con el ser humano. Al hablar de que Dios unge nuestra cabeza, hermanos, está hablando literalmente de que Dios trae su presencia a nuestra mente.
a nuestros pensamientos. Dice, y entonces nuestra copa está rebosando. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Para qué son utilizadas las copas comúnmente? Para tomar vino, ¿verdad? Ok. Aquí la palabra de Dios dice, mi copa está rebosando. ¿Te acuerdas la semana pasada que hablábamos de unas tinajas que cuando son llenas de agua que representan la palabra de Dios se convierten en vino? ¿Sí te acuerdas de eso? Ok. Aquí estamos viendo el mismo proceso, pero aplicado a través de la unción. Una paletita, un ujiero o algo, hermanitos. No le batallen. Entonces, fíjate bien. Dios el día de hoy nos quiere confirmar algo que nos dijo la semana pasada como una verdad espiritual. Si tú permites que la vara y el cayado de Dios te infundan aliento, te transmitan los pensamientos y las ideas de Dios, iglesia, dice la Biblia que tu copa va a estar rebosando, que va a llegar un momento en el que en presencia de la angustia tú te vas a llenar de gozo y te vas a llenar de vida, de fe y de esperanza. ¿A qué grado? Dice el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea, fíjate bien, infundir aliento, ¿a qué grado de compenetración llega en el ser humano? Una persona primero sintiendo aquí en el Salmo 23 que anda por valle de sombra de muerte. O sea, está pesado eso, ¿no? Y de repente dice la palabra que él empieza a recibir aliento de vida. Dice la palabra que se le empieza a infundir aliento, que se le empieza a traer corrección en algún área de ser necesario con la vara de Dios, y se le empieza a traer alguna dirección con el cayado de Dios en caso de ser necesario. Dios dice aquí en su palabra, si tú permites ese momento clave, donde Dios te está infundiendo aliento, donde te está transmitiendo sus ideas, te repito, el origen de esta palabra es inspiración divina al intelecto. Si tú permites esto en tu vida, y aún más y mejor, acostumbras fomentarlo, iglesia, tú siempre vas a tener aliento de vida infundido por Dios en ti. Siempre vas a estar seguro y segura que el bien y la misericordia de Dios te van a seguir a cada día de tu vida. Esto es importante cuando uno cree que tiene un destino de parte de Dios. ¿Por qué? Si tú recuerdas personajes bíblicos, por ejemplo, Abraham tenía un destino de parte de Dios. Como quiera, él estuvo en muchos momentos donde estuvo en valle de sombra de muerte, donde él ya no sabía qué hacer. Y en ese momento se cumplía esta palabra que te estoy platicando, bueno, que te estoy predicando más bien. Llegaba a la presencia de Dios y le infundía aliento. Puedes ver varios momentos en la vida de Abraham donde la presencia de Dios se hacía evidente con él, donde empezaba a transmitirle por influencia divina, por revelación divina al intelecto de Abraham lo que iba a suceder. Te puedo hablar un momento de esos en él, cuando Dios lo había bendecido y Abraham dice, Señor, pero pues ¿para qué tanto si no tengo descendencia? En ese momento para Abraham eso era algo que lo estaba partiendo en dos. ¿Qué le contesta a Dios? Le infunde aliento de vida y le dice, ¿sabes qué? Dice, no te preocupes si vas a tener familia. ¿Cómo crees que fue eso para Abraham? Fue un aliento de vida, fue un cayado. Quizás fue un barazo de amor, ¿no? Una corrección así como, hey Abraham, pues, ¿qué traes, no? Primero lleno de fe saliste a tu heredad sin saber a dónde ibas bien, y ahora resulta que estás dudando, que siempre a lo mejor no. Te repito, el tema del día de hoy es caminando hacia nuestro destino.
El primer objetivo de este tema, iglesia, es que nosotros podamos cumplir lo que Dios ha destinado que hagamos en esta tierra. Y lo segundo es que comprendamos que solamente si cumplimos con lo que Dios nos ha destinado a hacer en esta tierra, es que vamos a encontrar la plenitud que estamos requiriendo. Mucha gente yo escucho que dice, es que yo leí esto en la Biblia, está padrísimo, pero no lo estoy viviendo. No es una realidad en mi vida. O otras personas que dicen, bendito Dios, digo, ya es algo padre, ¿no? ¿Sabes qué? Es que a mí no me falta nada, pero no soy feliz. En mi interior no importa dónde esté ni qué está haciendo y comprendo que estoy en momentos padres, pero no me siento feliz. ¿Por qué? Eso no, es una grande señal que no estamos caminando hacia nuestro destino. Ahorita en unos versículos más vamos a comprender qué sucede cuando el ser humano se está encaminando. Lo que tú debes de comprender también aquí, hermano, hermana, es que cuando tú permites que Dios te infunda aliento, lo primero que Dios hace es recordarte para qué viniste a la tierra. Recuerdo un día, siento platicártelo, estaba económicamente batallándole, pero ya tenía rato. Le decía a Dios, oye, ay, híjole, ya no veo la puerta y Dios mío, y preocupado, y qué voy a hacer, y estando en la presencia le dije, Señor, háblame, muéstrame qué hacer, cómo hacerle en este asunto específico. Y yo recuerdo que Dios me dijo, Rubén, te estás preocupando porque no tienes la postura correcta. Dije, a ver, Señor, te estoy hablando de un tema y me estás hablando de otro. Me dice, no, Rubén, no tienes la postura correcta, se te está olvidando el origen. Le dije, ¿cómo? Me dice, tú eres un pastor no es pastor a sus propias expensas, yo lo cuido. Me dice, ¿qué te estás preocupando? Un hijo de Dios, una hija de Dios, dice la Biblia, si Dios te dio al hijo, ¿cómo no te da juntamente con él todas las cosas? ¿Qué te está preocupando? Quizás solo necesites la vara o el cayado de Dios en algún área que te transmita, que te infunda aliento para echarte a andar por ese camino de felicidad, de bendición. El día de hoy Dios nos va a recordar a todos nuestros orígenes y el motivo por el cual estamos en la tierra, hermanos. Te repito, el origen más importante es pues hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer en la tierra. Pero también hay destinos importantes como una familia sana, libre, que ame a Dios, que le busque. Ese también es un destino de Dios. Que tengas un trabajo donde no te falte nada y puedas pues, estar tranquilamente en la vida. Eso también empieza con un origen de Dios que te infunda aliento. Que tu vara y su callado te empieza a dirigir. Pero te repito, esas son cosas secundarias. Donde realmente tú vas a encontrar la vida y el propósito de vida. Dicho de otra manera, más clara, lo que va a provocar que cada mañana tú te despiertes sumamente feliz, sintiendo que tu vida vale la pena, tiene propósito, que lo que haces no es en vano, es que tú te encaminas al destino de Dios. Repito, lo que va a provocar que cada día tú estés feliz, te despiertes con ánimo, con propósito, sin el sentir de que vives en vano, que cada día es igual, es que te encamines al destino que Dios tiene para ti. Dios quiere rescatar y restaurar nuestros orígenes. Dicho de otra forma, Él quiere sacar el ideal de cada uno, la mejor versión de cada uno de nosotros, hacer que soltemos lo necesario y que volvamos a anhelar lo innecesario, hacer que soltemos lo innecesario y que volvamos a anhelar lo que verdaderamente vale la pena. Acompáñame a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Espero no estarlos haciendo bolas. Desde aquí se oye bien coherente. Sí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, ¿para quién? ¿Te acuerdas que hace un momento Dios nos dijo proféticamente que estaba por abrir los cielos? Aquí dice que hay una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros. Hay un versículo que dice que toda dádiva y don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto. Entonces el día de hoy tú debes de comprender, es importante que comprendas que Dios está alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, nos está explicando que con vara y callado nos va a infundir aliento para encaminarnos a lo que vale la pena. Y de ser necesario, dice aquí en Pedro, Dios te hace renacer para una esperanza viva. ¿Qué entiendes tú por la palabra renacer? Algo que había nacido, murió y es resucitado, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, iglesia, no necesitamos urgentemente renacer en áreas específicas de nuestra vida? Desde lo más básico, renacer un corazón limpio para Dios, renacer una restauración de mente, un renacer a una esperanza de que tu familia va a cambiar, de que tus hijos van a estar bien con Dios. Aquí habla una esperanza viva, porque muchas veces nosotros vivimos esperanzas muertas. Ay, ojalá algún día. Dios nos está hablando de que lo que tiene que ver con el camino de nuestro destino, Él lo quiere hacer renacer el día de hoy. Pero fíjate, dice, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dios dice, yo te quiero hacer renacer tengo un motivo bien claro, dice el Señor, por el cual te quiero hacer renacer una esperanza viva. Ese motivo lo hallamos en Efesios 2:10. Vayamos, por favor. Efesios 2:10. Dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Entonces fíjate bien, existe un camino preparado de antemano por Cristo Jesús para nosotros. Y Dios dice, cuantas veces sea necesario, de ser necesario, yo te voy a hacer renacer a una esperanza viva. ¿Cuál es la mayor esperanza viva que como humanos podemos llegar a tener nosotros? Andar por los caminos que Dios destinó para nosotros. Si el día de hoy tú te sientes perdido o perdida, sin rumbo, pregúntale a Dios cuál es tu origen, cuál es el motivo por el cual estás en esta tierra. Créeme, si tú estás con aliento de vida, si tu espíritu está despierto en Dios, aún las desavenencias que vives, te das cuenta que tenían propósito de Dios. ¿Cuántos han vivido cosas difíciles que les enseñan cosas grandes que se dan cuenta que van a necesitar en Dios después? Levantaste las dos, amén. Eso siempre está sucediendo, pero a veces tenemos tan poco aliento de Dios, de vida, tenemos tan poca infundición, transmisión de lo que Dios quiere para nosotros, que vamos como ciegos por la vida. Vamos en el diario, córrele, alcanza a pagar esto, alcanza a llevar a los chiquillos a la escuela y vamos sobreviviendo en lugar de ir viviendo, disfrutando el regalo de la vida. ¿Te acuerdas que en la profecía Dios también dijo que pidiéramos cuando se abrieran los cielos lo que realmente necesitamos?
Iglesia, lo que realmente estamos necesitando y siempre hemos necesitado es tener una comunión más cercana con Dios. Y de ahí parte todo lo demás. Te voy a platicar un testimonio de esto. Yo tengo 17 años, en abril cumplo 17 años de tiempo completo. Cuando llevaba como 8 o 9 años ya aquí en esta ciudad, empecé un negocio. Empecé un negocio y me empezó a ir muy bien. Cuando yo empecé ese negocio, te voy a decir cuáles fueron los motivos. Yo decía, está padrísimo servir a Dios, ya había levantado iglesias, ya había estado en varios lados. Pero decía yo, ¿sabes qué? Pues para vivir mejor, para poder salir igual pues por internet, puedo estar fluyendo en la playa en lugar de en mi cuarto. ¿Ah? Y empecé a imaginarme cosas. Dije, pues voy a poner algo, ¿no? Cuando yo estaba pensando en eso, yo escuché claramente que el Espíritu Santo me dijo, no, ese no es el camino que yo tengo para ti. Y me acuerdo que hasta me vino la remembranza de que, oye, te saqué de tu ciudad, dejaste tu carrera a la mitad, dejaste a tu familia, no para poner un negocito en Guadalajara, ¿sabes? O sea, hay un camino destinado. Para no hacerte esta historia muy larga, me empezó a ir tan bien que llegó un momento en el que pues para hacer negociaciones y todo pues comías en puro restaurante, cenas en restaurante y así. Como al mes y medio, te lo digo de corazón delante de Dios, llegó el momento en que me hinqué y empecé a llorar. Le dije a Dios, ¿sabes qué? Me siento bien vacío. Le dije, no le hallo sentido a mi vida. Le dije, sé que estoy comprando lo mejor, estoy yendo a los mejores lugares. Le dije, pero no me siento feliz. Y me quebranté porque recordé cuando antes de tener ese negocio estaba con un amigo en una banqueta un viernes en la noche echándonos una coca y un picón. No teníamos más y nos habían regalado el picón. Recordé la felicidad que sentí en ese momento. Con esto no te quiero decir que tener mucho está mal. Te quiero decir que si no está acorde al camino que Dios tiene para ti, vas a ser infeliz aunque logres todo lo que quieres y crees que puedes necesitar. Llegó el momento en el que a mí no me faltaba nada humanamente, pero espiritualmente estaba tan perdido. Trataba de nivelarlo, sabes que en mi caso no pude. Llegó el momento que le dije a Dios a los meses, si no es de ti, quítalo. ¿Sabes qué pasó? Se quemó al otro día. Llegaron y me dijeron, no sé qué pasó, para mí que su Dios no se lo cuidó. Le dije, si supieras que Él me lo quemó. Esa experiencia yo le dije a Dios, me aventé como un año así. Yo le dije al Señor, oye, ¿cómo es posible que encontrando lo que cualquiera dice que necesita uno, me sentí tan mal y tan vacío? Dios me dice, es que sabes que yo tenía un camino destinado para ti y en ese camino estaba provisto todo. Me dice, tú te trataste de proveer por fuera. Me dice, te saliste. En serio, hermanos, fue verdad. Ese viernes a mis 27 años yo decía, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Estaba en una acera sentado en la calle con una coca y un picón, diciendo, no sé qué estoy haciendo en mi vida, pero me siento tan feliz, tan lleno, veo la mano de Dios fluyendo, todo se me está acomodando. Algo así es a lo que quiere llegar hoy la palabra de Dios. Dios dice, yo te quiero hacer renacer a lo que realmente tú necesitas y vale la pena. Dios hoy te dice en Efesios 2:20, yo tengo un camino de buenas obras preparado de antemano para ti. ¿Y qué encuentra uno en ese camino? Por último, acompáñame al versículo, al Proverbio 8, versículo 30 en delante. Le voy a pedir al piano si puede venir, por favor. Proverbios 8:30. Y estate bien atento porque este cierre está muy importante. Está muy interesante este cierre. Los que han andado por los caminos de Dios, con este versículo lo van a recordar casi todo. Y los que no, lo van a anhelar. Siento hacer un paréntesis. Mucha gente cree equivocadamente que andar por los caminos de Dios significa dejar todo lo que uno quiere y ha logrado en la vida. No significa eso, significa hacer lo que Dios te pide y que Él te ayude a lograr lo que tú anhelas.
a que todo lo que tú buscas por ti mismo, por ti misma, tenga un cumplimiento realmente en Él. Dice el versículo 30 de Proverbios 8 al 36. Con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que ¿qué? Los que guardan mis caminos. Vamos a detenernos aquí. Varias veces hemos comentado qué significa la palabra bienaventurado. ¿Lo recuerdas? 7 veces feliz, 7 veces felices. Esto es bíblico, esto es verdadero. En este momento date el tiempo de pensar alguna vez que te sentiste sumamente feliz. Puedes saber cuál vez fue por la frase ojalá este día no termine. Recuerda un día así y multiplícalo por 7. Eso es lo que significa la palabra bienaventurado. Eso es lo que está al alcance nuestro como hijos e hijas de Dios. La Biblia dice, con Él estaba yo ordenándolo todo. Dicho de otra manera, con mi cayado y con mi vara, dice el Señor, yo estaba trayendo una alineación y un orden al camino de esta persona. Dice, y me convertí en una delicia para Él. Me convertí en una delicia día con día para ella. ¿Cuántos de ustedes han permitido que Dios te infunda aliento día con día y puedas dar testimonio que eso se convirtió en tu delicia? Que solo estás esperando que Dios te diga algo más, que te infunda aliento, que te traiga revelación divina, inteligencia a lo que estás viviendo, y que ordene todo lo que está desordenado para que puedas ir a lo que Dios destinó. Dice la Biblia, para esas personas tendrán delicia día en día, no algunos días, día en día, teniendo solaz delante de ellos en todo tiempo. La palabra solaz solamente sale aquí en toda la Biblia, no viene en otro versículo, y esa palabra significa reír, placer, jugar, alegría, broma, divertirse, saltar y gozarse. Repito, solaz significa en hebreo reír, placer, jugar, alegría, broma, divertirse, saltar y gozarse. Dice la Biblia, con esto cerramos, cuando una persona empieza a caminar hacia su destino, comprendiendo que ese camino es verdadero y Dios lo preparó de antemano. Cuando una persona lo piensa y se encamina, cuando una persona ya lleva tiempo y cuando se convierte en una senda, Dios dice, ese es alguien que va a tener solaz delante de Él todos los días. A donde vaya va a encontrar alegría, a donde vaya va a encontrar gozo, a donde vaya va a encontrar plenitud a pesar de las circunstancias. Te doy testimonio en lo personal. Muchos familiares míos me dicen, oye, ¿cómo le haces para escuchar los problemas de todo? ¿Cómo aguantas? Yo le dije, ¿sabes qué? Yo nunca lo había pensado así. Yo siempre lo he visto como que tengo la oportunidad de ver cómo Dios mete la mano en la vida de cada persona y yo soy testigo. Pero para mí esto es un deleite. Y ahí entra ese versículo, Él se convierte en un deleite día a día. Iglesia, no tienes que estar pastoreando para entrar en el camino que Dios destinó para ti. No es que mañana empieces ya a fluir en el 100% de lo que Dios ha destinado para ti. Pero sí Dios espera que desde ahorita empieces a pedir ese camino de Dios en ti. Señor, trae tu vara, Señor, trae tu cayado. Señor, infúndeme aliento. Encamíname. Todos tenemos de estos tiempos en nuestra vida, hermanos. Pero cuando nos dejamos llevar, a la magnitud que nos dejamos llevar de estos momentos, es la magnitud de la transformación.
por momentos así yo también me cambié de ciudad. Dios me empezó a infundir aliento y me decía, yo te quiero en Guadalajara, y yo no conocía a nadie aquí. Nunca había venido a esta ciudad. Y yo escuchaba que Dios me hablaba y me decía y me decía y me decía, pero ponía solaz delante de mí. Cada día me despertaba lleno de gozo, lleno de plenitud, lleno de bendición. Estábamos en el centro y nos faltaba todo lo físico, pero espiritualmente sobreabundábamos en todo. Niveles que no te imaginas de presencia de Dios, de que te empezaran a chorrear aceite de las manos. Y el Señor, ¿qué pasa? Pregunta a quién le duele algo, tócalo y se le quita. Y pasaba. ¿A qué quiero llegar con esto? Yo sé que todos tenemos caminos que hemos emprendido en la vida, hermanos. Aquí lo importante es reconocer qué caminos valen la pena para apuntalarlos y esforzarnos y pedirle a Dios que nos ayude más en ello. Y qué caminos nos están haciendo daño, qué caminos nos están refrenando, qué caminos están haciendo que quedemos desilusionados con nosotros mismos. Si seguimos leyendo en el versículo 32 dice, ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo, sed sabios y no lo menosprecéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, ¿qué? Defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Por qué dice Dios que el que peca contra esto defrauda su alma? Porque todos en nuestra alma, en nuestro interior, anhelamos lo mejor para nuestra vida. Anhelamos lo mejor para nuestra familia, la gente que amamos. Dios dice, si tú pecas, si te rebelas en contra del cayado de Dios, de la vara de Dios, si te rebelas en contra del fluir de aliento de vida que Dios está trayendo, dice la Biblia, estás pecando contra ti mismo. Te estás haciendo daño solo tú. Esos son los caminos que no valen la pena. ¿Cuántos de ustedes pueden levantar bien su mano y decir con certeza, ¿sabes qué? Cuando encontré los caminos de Dios, yo encontré un camino de vida, de bendición, que no cambio? ¿Estás convencido, convencida de eso, verdad? Ese es un buen origen, es un buen inicio. Pero es necesario que cada día nos encaminemos a ese destino. Que hay preparado para nosotros, dice la Biblia, cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no han subido a corazón de hombre. Te puedo hablar otro testimonio más, todavía tengo tiempo, sobre esto. Hace 2 años, 2 meses y un día empezó esta iglesia, exactamente. 2 años, 2 meses y un día. 1 mes y medio antes, a mí se me infundó aliento sobre esta visión. Y se me dijo, Rubén, tú eres pastor y tienes que levantar una iglesia más. Yo decía, Dios, ¿cómo? Y me empezó a infundir aliento. Me empezó a transmitir, me empezó a transmitir, me empezó a transmitir. ¿Cuántas pruebas crees que no hemos pasado en esos 2 años, 2 meses y un día? ¿Cuántas veces crees que he pensado que hasta aquí llegué y ya valió? Muchísimas. Pero es el camino que Dios destinó para mí. Aquí tú te estás preparando para el camino que Dios destinó para ti también. Yo creo que en 2 años, 2 meses y un día ya se le puede llamar senda. Yo te doy testimonio el día de hoy, no me he arrepentido un solo día del camino que tomé. Pero el día que tuve que tomar la decisión, ¿sabes en qué punto estaba? En que si no era eso, hasta el bote caía por préstamos que no iba a poder pagar. Esa nunca la he aventado, ¿verdad? Y yo escuchaba al Señor que me decía, ¿qué onda, Rubén? ¿Crees o no crees? ¿Desperdiciaste 16, 15 años creyendo para ahora echarte para atrás? ¿A qué quiero llegar? Es que tu vida valga la pena. Nosotros realmente no sabemos qué es lo mejor para nosotros, pero podemos confiar en que hay un camino preparado de buenas obras que Dios de antemano destinó para cada uno de nosotros.
Amén. Nos ponemos de pie, por favor. En este momento vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que su vara y su cayado nos infundan aliento, que de ser necesario nos haga renacer a esa esperanza viva del camino que ha destinado para nosotros. Es necesario, iglesia, que volvamos a nuestros orígenes, porque eso libera, eso sana a nivel del alma y del corazón. El día de hoy cierra tus ojos para que no te distraigas. Vamos a clamar a Dios. Vamos a pedirle, aún de ser necesario, que nos lo recuerde, qué es lo que ha destinado para nuestras vidas, y que nos ayude a encaminarnos a ello. Bendito Padre, Señor, te damos gracias porque hemos visto tantas veces cumplida tu palabra, que dice que no nos dejarás y no nos desampararás, que dice que tu Espíritu Santo será consolación para nuestras vidas, que no estaremos huérfanos, sino vendrás a nosotros. Señor, henos aquí, somos tus hijos, tu pueblo. Yo sé, Padre, que hay un camino destinado para cada uno de nosotros. Ruego y se abran los cielos como tú has profetizado en esta mañana, y comienza a descender toda dádiva, toda habilidad, toda capacidad necesaria para emprender ese camino que has destinado para cada uno. Y así te dice el Señor, iglesia, lo difícil será fácil, lo triste se convertirá en gozo, y tu fe será aumentada, dice el Señor. Llegó espíritu de vida viniendo ahora, aliento de vida, iglesia. Llénalo, Señor, da testimonio de ti mismo. Da testimonio de ti mismo, Padre. Señor, te adoramos, creemos en ti. No queremos perder el tiempo, Padre. No queremos vivir por vivir, Señor. Queremos encaminarnos a lo que tú quieres y has destinado, sabiendo que es lo mejor. Yo estoy viendo unión en los corazones de bastantes de ustedes con el corazón de Dios. Dios dice, vas a empezar a sentir como yo siento. Y yo entiendo claro que el Señor dice, hay tanto por hacer, hay tanta gente por ayudar. En los caminos de Dios, iglesia, es para vida eterna. En los caminos del mundo es solo para sostenerte temporalmente. En los caminos del mundo, cuando llegues al cielo, vas a decir, pude sostener dignamente a mi familia y ya. Pero en los caminos de Dios podrás decir, pude sostener dignamente a mi familia, el cual es mi primer ministerio, y también pude hacer la obra que me encomendaste, Señor. Que de eso se trata. ¿Por qué no tener todo si Él ya nos ha dado todo en Él? Hay una unción fresca que está siendo derramada, iglesia, de restauración de propósito, de vivificación en la fe. Dios dice, yo traigo el creer una vez más. Te adoramos, Jesús. No te distraigas, pasa tiempo con el Señor. Estos momentos se les llama momentos de intimidad en su presencia.